Bendito es el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo, que me ven a través de este medio. Desde este mensaje que vamos a impartir la tarde de hoy, para todos aquellos que nos ven a través de estos medios en las redes sociales. No podemos pasar por alto y decir que pertenecemos al Templo Monte de los Olivos de las Asambleas de Dios. Y hay temas que nosotros tratamos y hay unos que dejamos a veces olvidado, pero que es muy importante tratar. Y por eso en esta hora yo quisiera pedirles que preparen sus corazones, preparen sus pensamientos, sus mentes, para meditar juntamente conmigo esta palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, espero que todos estén bien, que se encuentren llenos de salud y que el Señor les siga colmando de bendiciones. Pero también les invito a que se den un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar un tema, casi un estudio que lleva por título La bendición de los diezmos. Pero antes que nada, a la brevedad posible y en lo breve, voy a presentarme al Señor a pesar de que ya lo he hecho. Eso con el fin de darle pues más fidelidad a lo que nosotros hablamos en esta hora. Por eso les invito para que junto conmigo eleven una oración al Señor. Al Dios grande que vive por los siglos de los siglos, que hizo los cielos y la tierra. Que en esta hora Él me dé palabras, ponga palabras en mi boca para poderle hablar a todos aquellos que nos ven a través de estos medios. Que a pesar de que no podemos reunirnos en el templo, pero espiritualmente nos podemos reunir unidos en Cristo. Que el Señor hable a través de mí, que unja mis labios, mis pensamientos y mi corazón, para que de mí salgan palabras de sabiduría para edificar a un pueblo fiel que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo soy insuficiente, pues tengo carencias, pero que el Señor haga la obra en mí, para que ustedes también crean y sigan edificándose en su palabra santa. Gloria a Dios. Amén. Como antes les dije, vamos a meditar un tema que lleva por título La bendición de los diezmos. Pero vamos a buscar una referencia bíblica que nos servirá de guía, que nos servirá para que nosotros podamos meditar esta palabra del Señor, que es muy importante. Y esto se encuentra en una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a los Filipenses capítulo 4, versículos del 17 al 19, que dice la palabra del Señor de la manera siguiente. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, fíjense que para hablar la palabra de Dios en referencia a los diezmos, me he atrevido a escuchar algunos sermones, además de los que he escuchado en el templo, en otros templos, en las redes sociales, y por esa razón me atreví a escribir algo referente a los diezmos, y que a final de cuentas, tú que me escuchas, tú que me ves a través de este medio, te voy a invitar para que medites y reflexiones la palabra del Señor y tomes una decisión. Pues hablar de los diezmos es un tema
delicado para las personas que son insensibles a la voz de Dios, para aquellas personas que lo dan por obligación más que por amor y por fe, para aquellas personas que no han experimentado las bendiciones de entregar sus diezmos al Señor Jesucristo, pues Jesucristo es Dios. Dicen que está invalidado, otros hacen referencia a que sigue vigente, pero vayámonos en busca de la verdad, pues la Escritura dice: la verdad os hará libres. ¿Cuál es la raíz de los diezmos? ¿Bajo la ley se comenzó a dar? Analicemos. Pero cuando les digo que analicemos, también es importante que nosotros hagamos un poco de historia, que nosotros recordemos cómo iniciaron los diezmos. Primero, hay que tener en el entendido y claro que Abraham era un hombre llamado por Dios, era un hombre que fue bendecido grandemente con muchos bienes, a tal grado que él adoptó consigo a un sobrino suyo de nombre Lot y lo llevó consigo. Pero cuando Abraham y su sobrino fueron creciendo y multiplicándose más sus bienes, llegó un momento en que comenzó una discusión entre los siervos de ambos por las cisternas, por las aguas. Entonces Abraham sabiamente le dijo a Lot: mira, aquí está toda la tierra en la que nosotros podemos habitar. Tú escoge. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y finalmente Lot se fue y puso sus tiendas hasta Sodoma. Y resulta que después de eso pasa el tiempo y 4 reyes pelearon contra 5 reyes, contra los reyes de Sodoma, Gomorra, Zoar y 2 naciones más. Entonces estos 4 reyes vencieron a los 5. Y estos 5 reyes que fueron derrotados les llevaron sus bienes por aquellos 4 reyes vencedores. Se llevaron un gran botín, además de que se llevaron personas. Y entre esas personas se llevaron también al sobrino de Abraham, a Lot, con su familia y todos sus bienes y todas las provisiones de todas las ciudades que ellos conquistaron, pues se las llevaron. Uno de ellos escapó y fue y se lo dijo a Abraham. Cuando Abraham se enteró, entonces juntó a 318 de sus siervos, de sus criados. Quizás la expresión criados no sea la correcta, pero sí sus siervos. Y los llevó para rescatar a su sobrino y sus bienes. De noche cayó Abraham con sus siervos y rescataron a la gente y todos los bienes de los otros países, de las otras naciones que habían sido vencidas. Los 4 reyes se escaparon, huyeron. Entonces tuvo un buen botín Abraham. Cuando regresó, el rey de Sodoma le dijo a Abraham que podía disponer de todos los bienes, pero que le devolviera a su gente. Mas Abraham dijo: no, porque puede ser que después tú digas: yo enriquecí a Abraham. Lo único que quiero, dice, es que tú permitas que los que fueron conmigo a la batalla tengan su recompensa, su parte del esfuerzo que ellos hicieron. Pero antes de eso, cuando Abraham llegó a Sodoma, por Sodoma, salió el rey de Salem, sacerdote de Dios, que a la letra dice en el capítulo 14, versículos del 18 al 20, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos
en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Entonces se lo dio al sacerdote Melquisedec. Gloria a Dios. Fíjense nada más y analicemos la situación. Del botín dio los diezmos. Él no tomó nada, absolutamente nada para él, sino solamente para aquellos que fueron a pelear para rescatar a toda esa gente con sus bienes. Y entonces, escuchen esto. Hay quienes dicen que los diezmos están bajo la ley. Les pregunto, cuando Abraham dio los diezmos, ¿estaba bajo la ley? Cuando Abraham dio los diezmos, aún no se habían dictado las leyes de los diezmos. Los diezmos se legalizaron para los levitas. Amén. En el libro de Números, capítulo 18, versículos del 19 al 21, dice que los diezmos son para la tribu de Leví, los levitas, porque cuando se dividieron las tierras por heredad, la tierra que Dios prometió al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, para las 12 tribus se dividiría, para las 12 tribus de Israel, solo se repartió entre 11 tribus, pues una tribu, la de Leví, no le tocaría heredad por cuanto ellos se dedicarían al ministerio sacerdotal. Gloria a Dios. Y los levitas entonces, sacerdotes de Dios, vivirían de los diezmos, ofrendas, primicias, etcétera, etcétera. Porque si nosotros analizamos en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 14, ahí dice con claridad, pero la tribu de Leví no dio heredad. Eso fue cuando se hizo las divisiones, las reparticiones de la tierra por Josué. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad como él le había dicho. Gloria a Cristo. De modo que los diezmos pasan entonces a estar bajo la ley. Y otros dicen que los diezmos están bajo la ley y no bajo la gracia, que es solo de frutos de la tierra y animales y no de dinero, que los diezmos no tiene que ver nada de dinero. No olvidemos que si nosotros leemos en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 2, dice con claridad que Abraham era un hombre riquísimo, tenía muchos animales, y ¿saben qué también tenía? Mucha plata y mucho oro. ¿Ah? No es dinero. Muy bien. Haré unas preguntas. Dios necesita tu dinero. Dios necesita tus diezmos. Dios necesita tus primicias, tus ofrendas. Porque si vivimos bajo la gracia, ¿por qué si vivimos bajo la gracia? Aún hay quienes llevan sus primicias de animales, de productos de la tierra. Entonces esto significa que también está invalidado. La Escritura, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y a nuestro Señor Jesucristo sea la honra y la gloria. La Escritura dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, escúchenlo, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, en el pasado, años atrás, en el Antiguo Testamento, si así lo quieren entender, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bendito sea su santo nombre. Analicemos la raíz de los diezmos y cómo es que hemos llegado hasta aquí. Dios, escúchalo, pueblo de Dios. Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Les recuerdo que la palabra de Dios dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10,
que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Analicemos la palabra del Señor. Gloria a Cristo. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y la palabra de Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, no miente. Tenemos una regla de fe y conducta. Y esa regla de fe y conducta es la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, tanto los diezmos como las ofrendas, primicias y tus generosidades son un acto de obediencia a Dios. Desde el Antiguo Testamento se dio para que los diezmos, ofrendas, primicias y todas las dádivas de los hombres, ¿sí?, sean una especie de acción de obediencia y de comunión con Dios. Eso es lo que Dios busca en todos sus preceptos, que nosotros seamos obedientes a su palabra. Amén. Lo que busca a través de los diezmos, ofrendas y todas las dádivas y todas las generosidades de los hombres, lo único que Dios busca es obediencia y comunión con Dios mismo, porque a Dios están obedeciendo y no a los hombres. Y las bendiciones, escúchenlo con claridad, pueblo santo. Las bendiciones de Dios, valga la redundancia, van de las manos de Dios a un pueblo fiel a los preceptos de Dios. Por eso dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Gloria a Cristo. Si no hubiesen ofrendas, no hubiesen diezmos, claro, ahorita nos enfocamos más en los diezmos, pero lo que yo quiero decir con esto, si no hubiesen los diezmos, ¿cómo se sustentarían los templos? Pues recordemos que la ley de los diezmos era para que por medio de esas dádivas de los hombres decretadas por Dios, sirviera para que se sustentaran los sacerdotes y el mismo templo, o el mismo templo, porque uno había nada más, no como hoy en día. Ya existe una gran cantidad de templos con diferentes denominaciones y con hombres que predican conjetura y media y no guiados por las santas escrituras. Quizás yo me apasione demasiado, porque tampoco quiero faltarles al respeto. Porque si algo están haciendo es predicar la palabra de Dios. Porque también quiero recordarles que en el libro de Apocalipsis capítulo 22 dice con claridad que aquellos que suelan o que le aumenten a las sagradas escrituras, le vendrán todas las calamidades que dice este santo libro. Y aquellos que le quiten, también serán quitados sus nombres del libro de la vida. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que es mi guía diaria. Entonces, hermanos y hermanas, jóvenes, pueblo de Dios, los diezmos siguen vigentes en la actualidad. Incluso quiero decirles que sea mucho o poco para algunos, pero la Escritura dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Ya no te está diciendo que solo des el diezmo, que de tu diezmo tú puedes dar más si tú quieres, porque no se lo estás dando al hombre, se lo estás dando a Dios. Cuando tú pierdes la perspectiva y llevas el diezmo y tú piensas que se lo estás dando al pastor, desde allá simplemente no lo lleves. Y si lo das
y después le dices a tu pastor, es que yo te estoy dando de comer, tampoco es de bendición para tu vida, porque el diezmo no se lo estás entregando al hombre, se lo estás entregando a Dios. Ya veremos un poquito más esto que les estoy diciendo. Tomen nota de ello. Pues poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No hay que pelear por si es verdad o no es verdad. Yo aquí no voy a pelear con nadie. Lo único que quiero es que a través de la reflexión de esta palabra santa, tú puedas recibir bendiciones sobreabundantes, bendiciones grandes del Señor. Jesús dijo, Él dijo con claridad, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. La palabra del Señor es fiel y verdadera. No hay falla, no hay error. Nosotros nos podemos equivocar como hombres. Yo mismo me puedo equivocar. Pero en esta santa palabra estoy convencido de que no hay equivocación en mí, porque Dios es el que habla. El Espíritu mismo, dice la santa palabra del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, escúchenlo, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Fíjense nada más, somos coherederos de Jesucristo. ¿Ah? Y si somos coherederos, nosotros también, aún estando en periodo de gracia, porque tenemos esta bendición tan maravillosa de que se nos abrió una puerta, una oportunidad, para que nosotros podamos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, tener esa oportunidad de salvación y de gustar esa salvación tan maravillosa. Como hombres mortales, olvidamos obedecer la palabra de Dios. De palabra decimos que creemos en Él, pero con nuestros hechos, con nuestras acciones, nosotros lo negamos, lo que significa que solo decimos que amamos a Dios de labios. Fíjense, cuando recibimos nuestro salario, hacemos una serie de cuentas. Primero para nosotros, las deudas, la comida, los pasajes, entre otras cosas. Y si sobra, solo si es que sobra, entonces diezmamos, ¿sí? Y a veces ni siquiera es el diezmo. Y muchas veces no lo damos de corazón, sino que lo damos con tristeza, porque nos duele, porque a veces cuando se está entregando en un sobrecito, nosotros decimos, ah, esa cantidad me pudo haber servido para esto y para lo otro, y ya nuestra mente ya está puesta en otras cosas, de manera que deja de ser bendición. Ay, hermanos, hermanas, pueblo de Dios, si tan solo, escúchenlo bien, si tan solo tuvieras, tú que me escuchas, tú que me ves, si tan solo tuvieras fe, y esto vive el Señor, que es verdad, si tan solo tuvieras fe y al recibir tu salario, sacaras primero el diezmo y que con lo que crees que tú que es poco que te queda, si tuvieras un poquito de fe, no sabes cómo el Señor te lo multiplicaría grandemente y verías y vivirías en carne propia las bendiciones de Dios. Aleluya, gloria a su nombre. Mi Dios, dice la Escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que leímos hace un momento en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Los predicadores, escúchenlo bien, y ahora sí, esto es verdad.
Los predicadores que niegan el diezmo y dicen que no está vigente es porque nunca lo han practicado. Como nunca lo han practicado, desconocen las obras maravillosas de Dios, ¿sí? Desconocen las obras maravillosas de Dios, porque Dios multiplica y bendice en gran manera el sustento de todos los hijos de Dios que obedecen a su palabra. Gloria a Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Así que hoy es tiempo para que nosotros analicemos y reflexionemos. Si dicen que no está vigente, sus razones tendrá. Pero yo puedo decir que es porque nunca lo han practicado y desconocen cómo Dios multiplica los bienes de aquellos que obedecen a la palabra de Dios. Porque lo que queda de tu salario para tu sustento, Dios lo multiplica grandemente, grandemente. Y lo demás, solamente puedo decir, sin ofender a nadie, que son conjeturas de hombres nada más que no han experimentado las bendiciones de Dios a través de los diezmos. Aleluya. La Escritura dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dios sabe que hay necesidad de todas estas cosas. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Y también dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 33. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti con esto de los diezmos? Solo que le obedezcas, que obedezcas su palabra, que creas con fe que Él suplirá todas tus necesidades, pues el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Mateo capítulo 9, versículo 13, Mateo capítulo 12, versículo 7, Oseas capítulo 6, versículo 6. Finalmente, quiero decirles, escuchamos decir, y quizás ustedes hayan escuchado decir, pues yo sí lo he escuchado. He escuchado decir que en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia sobre los diezmos. Les voy a invitar para que también se documenten, porque no olvidemos que la Escritura dice, mi pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento, y ahora está el conocimiento en nuestras manos. Está la palabra de Dios, están las Sagradas Escrituras. Si nosotros nos documentamos, vamos a aprender. No nos van a engañar, porque la palabra de Dios fiel es y verdadera, y aunque venga hombre alguno a venirte con charlatanería y media, no le creerás, porque a quien vas a creerle es a Jesucristo. Amén. Y dice que se documenten, que adquieran esta sabiduría y conocimiento. Hebreos capítulo 7. La carta de Hebreos escrita por Pablo en el capítulo 7, todo el capítulo 7 hace referencia ahí acerca de los diezmos. Dice, en el versículo 8 específicamente, y aquí, escúchenlo, y aquí en la actualidad, hoy en día, y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es este? Es Dios. Amén. Él da testimonio. Lo que tú llevas al altar de Dios, lo que tú das al Señor con respecto a tus diezmos, el Señor lo recibe. Si el pastor, el ministro, hizo con ello lo que quiso,
Tú se lo entregaste al Señor, tú se lo entregaste a Dios. Lo tuyo es bendecido. El pastor algún día dará cuentas al Señor, dará cuentas delante de Dios de todo lo que se le ha entregado. Amén. Y fíjense qué bonito es cuando nosotros analizamos este versículo 8 del capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Entonces la pregunta que surge es, ¿los diezmos están invalidados actualmente? En ninguna manera. Porque si leen completamente el capítulo 7 de esta carta a los Hebreos, verán que en Abraham mismo, aunque no bajo la ley, escúchenlo, pagó el diezmo también Leví. Leví que recibe los diezmos, porque en Abraham estaba la simiente de Leví que no había nacido aún. Lean la escritura. ¿Quiénes son los que reciben los diezmos? El pueblo que Dios determinó que eran los levitas. Cuando Abraham dio los diezmos, ya habían nacido los levitas. Todavía no estaban bajo la ley. Entonces significa que como en Abraham estaba la simiente de las tribus y aún de nosotros que somos coherederos, hermanos y hermanas, los diezmos los dio Abraham, dando un ejemplo de que en Abraham estaba también Leví, que aún no había nacido. Gloria a Cristo. Vive el Señor Jesucristo, que no miento, verdad digo. Porque si yo mintiera, el Señor también me va a llamar a cuentas. Y escúchenlo bien. He visto familias grandemente bendecidas y prosperadas por su fidelidad en los diezmos. Hay una hermana de quien yo admiro, solita, crió a 4 hijos, tiene una propiedad, solita, vio que se construya su casa, fiel diezmadora. Y quiero decirles, no es una arquitecta, no es una ingeniera, no tiene un posgrado, una licenciatura, simplemente ella hace labores domésticas. Pero el Señor la ha bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque ha sido fiel a su palabra. Entonces, yo mismo lo he experimentado y lo sigo experimentando. Porque si yo predicara algo que no vivo, no es válido delante del Señor. La razón de exponer este estudio es para que creas que el Señor es tu sustento por siempre mientras estés aquí en la tierra. No te va a dejar, ni te va a desamparar, ni te va a abandonar, pues en Él has puesto tu confianza. Pero si no lo has puesto, piénsalo bien. Y poderoso es Dios para sostenerte, para sustentarte. ¿Quieres creerle a otros? Es tu elección. ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios? Escucha la palabra de Dios. No busques justificarte. Mucha gente es así. Porque escucha que un predicador dice, es que los diezmos están bajo la ley y ya no está vigente. Y creen porque no lo quieren dar. Tenemos para gastar en revistas, en CDs, en USBs, en cosas que a veces no edifican. Pero no tenemos muchas veces para dar el diezmo completo para el Señor. A pesar de que Malaquías es un libro que se ha utilizado mucho en relación a los diezmos, pero que también es verdad. Todos ustedes me habéis robado. ¿Pero en qué te hemos robado, Señor? Ustedes me han robado en los diezmos. Se olvidaron de todo. ¿Saben qué fue lo que sucedió cuando
después de la edificación de Jerusalén por Nehemías. Reestructuraron nuevamente el templo, los muros de Jerusalén. Estableció nuevamente a los sacerdotes, se comenzaron a llevar los diezmos y los sacerdotes, los levitas ya estaban trabajando en ello. Pero cuando Nehemías regresó a su labor, los hombres y mujeres, más que nada los hombres, dejaron de llevar sus ofrendas, sus diezmos, y de tal manera que ya no había sustento para los sacerdotes. Y cada uno se regresó a su casa para buscar cómo vivir. Y el templo lo abandonaron. Sucedió en Nehemías, en el templo de Jerusalén. Hermanos, nuestras dádivas, nuestras generosidades, a veces ponemos nuestra mirada en ello, en lo económico, en el dinero, y nos olvidamos que Dios es el que multiplica las cosas, que Él sabe que tenemos necesidades de todas las cosas. A veces buscamos las riquezas materiales y nos olvidamos de lo más valioso que es la riqueza espiritual. Nos ha dado un libre albedrío el Señor para que nosotros elijamos y decidamos qué camino tomar. Si nosotros le creemos a hombres que Dios tenga misericordia de ellos y que corrijan sus caminos en cuanto a lo que predican, pues bueno, aún hay oportunidad. No le deseamos ni le debemos desear mal a nadie. Porque recordemos que cuando había un hombre poderoso en la palabra de Dios que predicaba, pero aún desconocía algunas cosas, Pablo mandó a una pareja para que le enseñase. ¿Saben quién es? Apolos. Apolos era un hombre poderoso en la palabra de Dios, pero desconocía algunas cosas. Y se lo enseñaron. Y así es como debe ser. Debemos abrir nuestro corazón para aceptar cuando estamos haciendo las cosas de manera correcta y cuando de manera incorrecta. ¿Saben por qué? Porque cuando uno busca la sabiduría de Dios, que el Espíritu Santo te guíe para que tú puedas hablar y predicar la palabra del Señor conforme a su palabra, conforme a como Él lo tiene escrito, entonces te llevará por un buen camino. Hermanos y hermanas, pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo del Señor, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo. Cuando vayas al templo y tú saques tu diezmo, díselo: Señor, aquí te traigo. De lo que tú me diste, la 10ª parte te doy. A ti te lo entrego, Señor. Déjalo ahí nada más. Y verás cómo lo que te queda, el Señor hará obras maravillosas en tu vida. Y entonces no creerás en lo que yo te digo, sino creerás en el Señor y en su palabra santa. Amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Está en sus manos el poder decidir diezmar o no diezmar. Pero yo he cumplido en el nombre del Señor Jesucristo de traerles esta palabra. Que Dios les bendiga, les siga cuidando y derrame bendiciones sobreabundantes en sus vidas. Que el Señor les cuide. Amén.